pero puedo ser mejor. Vamos, que se escuche. No hay nadie hasta el cielo. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestro hermano. Muchas gracias, Jesse y Flavio y todo el liderazgo, Pastor Pat. Para mí es un honor estar aquí entre ustedes, ver algunas caras conocidas, Nelson, Rolando, Jorge de Luna está por aquí también, que tuve el privilegio de que ellos estuvieron en nuestra iglesia cuando yo estaba de pastor aquí en San Antonio. Y ahora saber que están en muy buenas manos en esta iglesia realmente trae un consuelo y un confort al pastor. Y Flavio y yo nos conocimos ya hace un par de años atrás y se ha ido formando una amistad muy bonita. Y a veces que le llamo o él me llama, regálame 5 minutos, Mario. Ok, está bien, Flavio. 1 hora y media después y ahí seguimos todavía. Pero son de esas pláticas ricas como las que estamos teniendo aquí ahorita mismo, ¿no? Y cuando me extendió la invitación, y hace varios meses que él estaba planificando esto junto con su equipo, y me invitó y dije, Flavio, ahí estoy, gracias. Tuve la oportunidad de estar aquí hace 2 años, en 2023, una conferencia igual también como esta, y para mí fue todo un placer estar aquí. Me siento muy en casa con aquí los hombres de Oak Hills. Y estamos hablando acerca de legado. Y cuando Flavio compartió este tema conmigo, dije, qué importante este tema. Y lo he preparado, digamos, en 2 secciones, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que yo realmente no me considero predicador. Gracias, Jesse, como quiera, pero me considero más maestro que predicador. Me encanta la enseñanza, lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y la enseñanza es lo que realmente a mí me encanta la enseñanza. Entonces lo que voy a compartir aquí va a ser más estilo de enseñanza. Y lo que dijo Jesse, se pueden llevar y usar todo lo que yo les presente. Incluso creo que ya se lo envié, pero si no lo envío de nuevo, las notas que voy a usar para esta noche, las diapositivas. Si alguien desea lo que estoy usando, díganle a Flavio, le voy a entregar todo. Y úsenlo como si fuera de ustedes. Para mí no me importa, ¿sí? Porque yo lo aprendí de alguien más también. Y es la palabra de Dios, entonces no me pertenece a mí para nada. Entonces, sí les quiero compartir algo que tanto me gusta la enseñanza, que yo tengo un podcast. Hoy en día todos tienen un podcast. Pero mi podcast se llama Tu Mentor de Estudio Bíblico, porque como digo, a mí me encanta lo que es el estudio bíblico. Y si estás buscando enseñanzas sobre la Biblia, sobre cómo estudiar la Biblia o sobre enseñanzas bíblicas para animarte y ayudarte a crecer en tu desarrollo espiritual, está en Spotify, Apple, YouTube, realmente en cualquier plataforma donde se encuentren los podcasts puedes encontrar este podcast, Tu Mentor de Estudio Bíblico. Actualmente estoy llevando a cabo un estudio sobre la vida de Sansón. Ya tengo 3 o 4 episodios y va a salir la semana que entra el otro episodio. Van a ser varios episodios. También presenté una enseñanza muy detallada sobre el Salmo número 1. Creo que fueron 6 episodios para ese Salmo. Entonces, si quieres crecer y avanzar en tu fe, entonces siento que este podcast te puede ayudar. Pero el tema para hoy es las huellas de un legado. Y como dije, voy a dividir este tiempo, esta enseñanza en 2 secciones. En la primera sección vamos a ver cómo nosotros hemos sido invitados a ser herederos de una herencia, de un legado, y también cómo nosotros queremos o podemos transmitir ese legado que se nos ha entregado a nosotros. Y en la segunda porción voy a hablar acerca de cómo le hacemos, cómo transmitimos nuestro legado
a la próxima generación. Y en esa segunda porción voy a hablar acerca de conceptos o principios. Tu tarea será aplicar los principios a tu contexto particular, sea que eres casado, soltero, padre, no padre, abuelo, lo que sea. Los principios son aplicables, porque fíjate bien, si eres hombre, has sido llamado a dejar un legado, punto y final. Has sido llamado e encomendado por Dios a dejar un legado. Y lo que vamos a ver hoy son dos sucesos del ministerio del Señor Jesucristo que creo que nos van a enseñar mucho acerca de la importancia del legado, que nosotros somos partícipes en este gran legado, el mejor legado de toda la historia de la humanidad, que es avanzar el reino de Dios sobre esta tierra, y cómo nosotros podemos participar en eso. Y para esto quiero que veamos, si tienes tu Biblia me puedes acompañar, pero si no, aquí hay algunas Biblias, ¿ya se la robaron? Bueno, pobrecito hermano, le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal al hermano porque la esposa le dijo que no se... ni modo. Como quiera, todo va a estar aquí en la pantalla, y de hecho ahí están Biblias en las mesas. Todo va a estar en la pantalla. Y creo que este suceso de la vida de Jesús es bastante conocido. Es cuando llamó a dos hombres, Pedro y Andrés, para que lo siguieran. Dice así, del 18 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Creo que para sacar el mayor provecho a este suceso, a ese evento en el ministerio de Jesús, hay que entender un poquito acerca de la cultura y el contexto judío en el cual se encontraban los discípulos y Jesús. Por supuesto eran judíos. Entonces tiene mucho que ver el contexto, el trasfondo religioso y cultural del día, que nos informa mucho, bastante, acerca de lo que estaba pasando en este suceso. Y quiero que veamos rápidamente el proceso para ser discípulo de un rabino. Esto no se aplica únicamente a Jesús y sus discípulos, pero hablando en términos generales, el proceso para que una persona fuera discípulo de un rabino. Porque los rabinos en aquel entonces tenían sus discípulos, sus alumnos, digamos, ¿sí? Pero había un proceso a seguir para ser discípulo de un rabino en aquel entonces. Primero, el proceso comenzaba aproximadamente a los 5 años de edad, aproximadamente, cuando comenzaban la educación religiosa. Se conoce como yeshiva, la educación, la escuela religiosa. Y todos los niños comenzaban la educación religiosa a los 5 años de edad aproximadamente. Pasaban algunos años y aproximadamente a los 12 o 13 años de edad se llevaba a cabo una selección alrededor del tiempo del bar mitzvah de los judíos, ¿sí? Cuando se celebraba que ahora sí eran hombres, ¿verdad? O para las mujeres bat mitzvah, hijo de la ley o hija de la ley. Y aquí se llevaba a cabo una selección de alumnos destacados. Y estos alumnos destacados eran seleccionados para continuar con sus estudios. A unos años después, 17 años aproximadamente, se llevaba a cabo otra selección. Y en este caso, se seleccionaban aquellos alumnos no solamente destacados, pero ahora sí, aquellos que demostraban potencial. O sea, la crema, los que sobresalían, los que superaron. Demostraban potencial para ser rabinos en un futuro, pero primero para ser discípulos de un rabino. Este es el proceso. Y lo que pasa, nos damos cuenta de algo, cuando uno no era seleccionado, o a los 17 o a los 13, entonces se regresaba a la casa, y entonces no entraban a ser rabinos, sino que regresaban al oficio de su padre. Entonces, cuando regresamos a Mateo 4:18, donde Mateo dice, pues eran pescadores. Recuerda que los destinatarios originales de Mateo eran judíos. Entonces ellos hubieran entendido lo que Mateo estaba diciendo cuando dijo, o cuando escribió, eran pescadores. No era solamente un detalle de su oficio, de su trabajo. Mateo estaba diciendo lo siguiente: eran pescadores, lo cual significa que habían pasado por este proceso y no habían sido seleccionados.
para continuar sus estudios, para ser discípulos de un rabino y quizá en un futuro rabinos. Entonces es muy importante el hecho de que dice, eran pescadores. Los destinatarios originales hubieran entendido, no la hicieron, no fueron seleccionados. Y nos damos cuenta después en otras porciones de la Biblia que estos eran hombres no educados, no fueron seleccionados. Y algo muy interesante sucede enseguida, porque en el versículo 19 Jesús les dice, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Ahora, cuando Jesús dice esto, vengan, síganme, los está invitando a ser sus discípulos. Jesús como maestro, Jesús como rabino, les extiende la invitación para que ellos fueran sus discípulos. Y lo que pasa aquí es muy interesante desde mi punto de vista. Porque Jesús, al extender esta invitación, realmente rompe dos normas culturales. La primera ya la vimos. Jesús llamó a hombres que estaban descalificados para ser discípulos de un rabino. Ya vimos eso, ¿no? Lo que dije, que no habían sido seleccionados. Entonces la ventana, digamos, de oportunidad para ser discípulos ya se había cerrado. Y entonces el hecho de que Jesús eligió a estos hombres para que fueran sus discípulos rompió la norma cultural. No estaba rompiendo ninguna ley de Moisés, nada por el estilo, pero la norma cultural era que estos hombres estaban descalificados porque Él los está eligiendo para que sean sus discípulos. La segunda norma para mí es muy interesante también, y es el hecho de que Jesús eligió discípulos en lugar de que discípulos lo eligieran a Él. Porque parte de este proceso, el proceso que ya vimos, en esta última etapa del proceso, ya cuando uno era seleccionado para continuar sus estudios, fíjate bien, rabinos no buscaban discípulos. Los rabinos no solicitaban a los discípulos, sino que cuando uno era seleccionado y le decían, ahora sí, puedes continuar tus estudios para ver si puedes ser discípulo de un rabino, era la responsabilidad del discípulo potencial encontrar su rabino. A ver, ¿a quién me parece? Me gustan las enseñanzas, el estilo de la forma de ser, la actitud, el comportamiento. Yo quiero ser discípulo de ese rabino. Y entonces el discípulo potencial se acercaba al rabino y le decía, yo quiero ser su discípulo. Fíjate bien, no era el trabajo del rabino buscar discípulos, los discípulos buscaban rabino. Y entonces cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Jesús rompió la norma, porque Él es el que fue a donde estaban los discípulos descalificados, según la norma cultural, y Él los llamó sin que ellos le pidieran a Él ninguna cosa. Rompió la norma del Señor Jesucristo. Pero sigue más interesante todavía, porque dice, vengan, síganme. Y esa frase, según algunos eruditos, era la invitación formal que cualquier rabino hubiera usado para invitar a una persona que fuera su discípulo. Es decir, yo como discípulo potencial me acerco a un rabino, quiero ser su discípulo. Muy bien, no sé si había tipo entrevista, examen, no sé. Pero ya cuando el rabino quería aceptar a un discípulo, entonces le decía, ven, sígueme. Era la invitación oficial para que esta persona se convirtiera en discípulo del rabino. Y entonces Jesús aquí les dice, vengan, síganme. Ahora, interesantemente, esta porción de la Biblia fue escrita en griego, no en español, sino que en griego. Y en el idioma original, cuando Jesús dice, vengan, síganme, realmente usa una frase muy concisa, casi cortante. Porque en el idioma original, como suena, es de esta forma, ¿sí? Ven detrás de mí. Así de sencillo. 3 palabras en el griego. Ven detrás de mí. ¿Quién de aquí tiene hijos? Ok, grandes, porque ya veo que muchos canosos y calvos. Que yo soy parte de ese club, soy doble miembro porque tienen calvas y estoy ya un poco calvo. Soy doble miembro, ¿sí? Entonces, pero tú sabes que a veces le tienes que decir a tus hijos, aquí te quiero. ¿Sí o no? ¿Seré el único?
Que a veces se anda muriendo y en la iglesia te va el pastor, aquí te quiero, de aquí no te me vas a mover, ¿sí? Y haz de cuenta que más o menos así Jesús estaba dirigiendo a Pedro y Andrés: vengan detrás de mí, aquí los quiero. Era la invitación que Jesús les extendió: vengan aquí detrás de mí. Y la implicación, fíjate bien, la implicación de este llamado, vengan, síganme, es la siguiente. Jesús les estaba diciendo prácticamente: donde yo piso, ustedes deben pisar también. Donde yo piso, ustedes pisan. Si yo giro hacia la izquierda, ustedes también. ¿Por qué? Porque aquí, detrás de mí. Si yo voy hacia la derecha, ustedes también. ¿Por qué? Porque están aquí, detrás de mí. Si yo freno, ustedes no siguen, no me van a rebasar. Allí, detrás de mí. Si yo avanzo y subo la velocidad, ustedes también, no se me vayan a quedar atrás. ¿Por qué? Porque los quiero aquí, detrás de mí. Donde yo deje huella, ustedes deben pisar las huellas de un legado. Interesantemente, en la cultura judía, esto lo vemos no en las escrituras, no en la Biblia, sino que en los escritos de los rabinos había un concepto. Y el concepto era que, haz de cuenta, un anciano dándole un consejo a un joven que recientemente había sido seleccionado para ser discípulo de un rabino, y el anciano le dice algo por el estilo: que el polvo de tu rabino esté sobre tus pies. Ahora, en aquellos días las calles eran de tierra, ¿no? Y el concepto es este: que cuando uno va caminando y pisando, pues se levanta una nube de polvo, ¿no? Así. Y el concepto es este: cuando tu rabino pisa, se levanta el polvo. Y antes de que caiga el polvo al suelo, tú ya pisaste y el polvo de tu rabino cayó sobre tus pies. La implicación: así de cerca estás de tu rabino. Aquí, detrás de mí. Imagínate nada más, van caminando los rabinos y cada uno de nosotros tenemos cierta forma de caminar, ¿sí? Algunos así, muy acelerados, muy determinados, otros más relajados, otros, como dicen de donde yo soy, como pachucos, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestra forma de caminar, y me imagino que el concepto es este: mira, porque tú vas pisando donde tu rabino deja huella, tarde que temprano, con tiempo, tú vas a caminar igual que tu rabino. Va a llegar al punto que no se podrá hacer distinción, que si lo ven de lejos, porque me imagino que ustedes ven a alguien de lejos y nada más con ver cómo caminan, ese es pastor, es Flavio, es Jeff, ¿verdad? Porque ya saben cómo caminan. La idea es que vas tan cerca de tu rabino y cada vez que él va para allá tú lo sigues, para allá tú lo sigues, y vas pisando en sus huellas, que ya después de un tiempo no se puede distinguir entre el rabino y el discípulo. ¿Por qué? Aquí, detrás de mí. Y me parezco tanto a mi rabino que ya no hay distinción entre nosotros. Y esto nos enseña algo muy importante respecto al legado, tanto para nosotros que hemos recibido, somos herederos de un legado, también para nosotros que queremos transmitir un legado. Fíjate bien, esto es clave, esto es importante, nótalo bien. El legado no se enseña a distancia, se transmite caminando cerca de quienes lo heredarán. Y lo primero que esto nos enseña como personas, hombres, que queremos heredar el legado que Jesús nos ha dejado, es que tenemos que estar aquí, detrás de Él, tan cerca a nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rabino, que el polvo de nuestro Maestro caiga sobre nuestros pies. Miren, amigos, nunca podremos transmitir un legado que no hemos recibido, que no hemos heredado nosotros mismos.
Y para eso tenemos que caminar cerca de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, leyendo su palabra, siguiendo sus enseñanzas, asistiendo a eventos donde otros hombres de legado también nos van a apoyar y fortalecer nuestra fe. Así es como nosotros podemos lograr aquí, detrás de mí, y que el polvo de nuestro Maestro caiga sobre nuestros pies, porque vamos caminando tan cerca de Él que el polvo de nuestro Maestro caiga encima de nosotros. Regresando al versículo, yo me doy cuenta de lo siguiente: dejar un legado no es un evento de una sola vez, es un proceso a largo plazo. Y creo que hay muchas personas que lamentablemente ya en su lecho de muerte, en ese momento es cuando quieren determinar su legado. Dejar una palabra para su esposa, para sus hijos, que esa última palabra sea su legado, ya para entonces es muy tarde. Porque el legado no es un evento de una sola vez, es un proceso a largo plazo. Yo les voy a ser muy transparente con ustedes. Mis padres se divorciaron después de 41 años de casados. ¿Sí? Y yo sé que ninguno de los dos eran perfectos, pero siendo sincero y viendo la situación en nuestra casa, en verdad fue culpa de mi papá. Y recuerdo que unos días después de que mi mamá se salió de la casa, llamó a sus hermanos, ellos vinieron y ayudaron a cargar todas las cosas, y mi mamá se salió de la casa, algo que yo nunca esperaba que iba a hacer, mucho menos mi papá esperaba que ella lo iba a hacer. Después de unos días, mi papá me llamó, yo estaba aquí en San Antonio, ellos radicaban en El Paso, Texas en aquel entonces. Mi papá me llamó y me dice: oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo enviar flores a tu mamá a su lugar de trabajo? Dije: papá, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estás pensando? Ya lo había dejado. ¿Qué estás? Sí, es que espero que con las flores pedirle perdón para que regrese. Y yo, en toda mi vida que conocí a mi papá y ese matrimonio, ni una sola vez yo vi que mi padre le compró flores a mi madre. Ni una sola. Dije: papá, ¿ya para qué? Eso era para que lo hicieras 20 años atrás y de manera constante. Ya en esta situación ya es muy tarde. Y les quiero decir que para nosotros el momento, el tiempo para comenzar a pensar en el legado que vamos a transmitir no es cuando llegues a tus 50, a tus 60, ya cuando estás a punto de morir. No, el momento es ya. Porque no es un solo evento, es un proceso a largo plazo. Y eso en la segunda porción lo vamos a ver en un poco más de detalle. Pero fíjate bien también, cuando Jesús les dijo: los haré pescadores de hombres, Jesús iba a obrar una transformación en estos hombres. Eran pescadores, ya nos dimos cuenta de eso, ¿no? Descalificados. Ellos ya no podían ser rabinos, eran pescadores de peces. Pero Jesús les dijo: los haré pescadores de hombres. Ahora, esto es importante, porque Jesús estaba viendo mucho más allá que ese momento. De hecho, esto es lo que escribí, fíjate bien. Jesús no vio pescadores, sino portadores de un legado que cambiaría generaciones. Cuando el resto del mundo, cuando toda la sociedad y esa cultura solamente veía pescadores, Mateo escribió, pues eran pescadores y todo lo que eso implica. Jesús estaba viendo mucho más allá y dice: no son solo pescadores. Estos hombres van a transmitir el legado que yo les voy a heredar. Pero es un proceso. Fíjate, él se dio cuenta, ¿no? Que en ese momento eran pescadores. Jesús no estaba negando ese hecho, eran pescadores, pero él los estaba invitando a un proceso de transformación. Y bueno, regresando a este punto, pero me pregunto, ¿qué es lo que estaba viendo Jesús? O sea, a esto me refiero. Yo estoy diciendo que en el momento que Jesús los llamó, vengan, síganme, que en ese momento Jesús estaba viendo mucho hacia el futuro. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? Yo me quiero imaginar que en parte Jesús estaba viendo
el día de Pentecostés, donde en Hechos el capítulo 2 se nos relata que los discípulos, 120 discípulos, estaban en un aposento alto, todos unánimes juntos, y que de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Y enseguida los que estaban afuera de ese aposento alto comenzaron a burlarse de esos a discípulos que estaban hablando en lenguas. Pero enseguida, ¿qué pasó? Nos dice la Biblia que Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. Después dio una exposición, la primera prédica sobre Jesucristo, primer mensaje de salvación. La reacción de los que estaban escuchando el versículo 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Brincamos unos versículos, les dieron el plan de salvación. Enseguida, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Yo me quiero imaginar que al momento que Jesús dijo: vengan, síganme, cuando todos los demás estaban viendo que eran pescadores, Jesús estaba viendo: no, pero yo estoy viendo lo que Pedro va a hacer el día de Pentecostés. Es decir, que yo no me puedo imaginar que en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó y que 3,000 fueron salvos en ese momento, no me puedo imaginar a Jesús reaccionando de esta manera: caray, esa sí que no me la esperaba de Pedro. ¡Qué sorpresa! No, pues qué bien, ¿no? Sí, adelante. No, Jesús, yo creo que Jesús dio la vuelta y le dijo a los ángeles y a los santos que estaban ahí: eso es exactamente lo que yo vi cuando dije: vengan, síganme a esos humildes pescadores. Y el legado continúa, sigue más allá, porque fíjate bien, cuando esto sucede, unos días después de la muerte y la ascensión de Jesús, pasaron solamente 2 siglos y medio, fíjate nada más, pasaron solamente 2 siglos y medio, y ya para el año 300 después de Cristo, el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Imagínate, el rey Constantino decretó en el año 300 que el cristianismo, es decir, todos los romanos ahora somos cristianos. Ahora, ¿era sincero? ¿Quién sabe? Pero fíjate, de 120 personas, no, incluso 12 discípulos, hasta el mismo trono del Imperio Romano. Más que eso, fíjate, aquí tengo una imagen. Esta es una moneda del Imperio Romano, y alrededor de este tiempo, 300, algo así, ¿sí? Y en el lado que nosotros llamamos sello, está la imagen, no sabemos exactamente quién es, no es Constantino, es un general, alguien, ¿verdad? Pero en el lado de la águila están unos símbolos. Ahora, esta es una moneda oficial del Imperio Romano. Y aquí en el centro de esta moneda están 2 letras griegas, ¿sí? La primera parece una X en español, y la que está en el centro parece una P. Estas son 2 palabras griegas. La letra que parece X en griego es la letra Ji. Y la letra que parece P es la letra Ro. Entonces es Ki, Ro. Y este es un símbolo muy común de esa época. Muy común. La vas a ver en todos lados de esa época. Incluso hasta la fecha se usa este símbolo, Ki, Ro. ¿Qué significa Ki, Ro? Ki y Ro son las primeras 2 letras en la palabra Cristo. Ki, Ro. Más que eso. Aquí están 2 letras más en griego, no se ven tan claramente. Aquí de este lado y de este lado son 2 letras más. Esta es la letra A, alfa. Adivina cuál es esta letra en griego. Omega. Sellado, impreso en la moneda romana: Cristo, Alfa y Omega. ¿Crees que esto sorprendió a Jesús? Esto fue por el legado que los discípulos recibieron, que aceptaron y que ellos mismos también transmitieron. Que de unos cuantos, 12 pescadores descalificados,
que el mensaje de Jesús llegó hasta el trono del Imperio Romano y hasta está impresa allí, en el sello de la moneda de los romanos. Eran pescadores, pero imagínate, fíjate nada más este legado que dejaron estos hombres y lo que esto significa para nosotros. Ya vimos lo que significa para los discípulos, ¿no? Que Jesús no vio simples pescadores, sino portadores de un legado. Pero fíjate bien, para nosotros Jesús no vio pescadores, sino portadores de un legado. Para nosotros Jesús ve más que tu presente. Jesús ve el legado que puedes sembrar en generaciones. Ves, tú ahorita estás diciendo, es que por lo que he hecho, por quien soy, por lo que no he hecho, por lo que no tengo, por esto, bien al blanco. Y tal vez estás pensando, es que estoy descalificado, no puedo dejar un legado. Es que te estás viendo en tu presente, te estás viendo como un pescador, como la sociedad vio a los discípulos. Pero Jesús te ve y dice, no. Yo veo aquí en este salón portadores de legado. Primeramente y de mayor importancia, el legado del reino de Dios. Nuestro primer mandato es avanzar la misión que Jesús inició, avanzar el reino de Dios. Ese legado se nos ha entregado a nosotros, debe ser prioridad para cada uno de nosotros, pero también el legado espiritual que vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del trabajo. No tengo hijos, ¿qué importa? Has sido llamado a ser portador de un legado que inició con nuestro Señor Jesucristo. No importa dónde te encuentres en este momento, Él te ha llamado a hacer esto, porque Él ve más que tu presente. Ahora, para que esto sea realidad, algo tiene que suceder. Algo que hicieron los discípulos, nosotros lo tenemos que imitar. Porque fíjate cómo reaccionaron los discípulos. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Esto es interesante. Bueno, para mí. Digo eso porque tal vez haya cosas que son interesantes para mí, pero para los demás, nada que ver, ¿verdad? Pero para mí, ¿sí? Esa palabra, dejaron, la palabra dejaron, en el idioma original, es la misma palabra que en otras partes del Nuevo Testamento se traduce perdonar. Es la misma palabra. O sea, hay veces que esa palabra en griego se traduce dejar, como en este caso, y en otras ocasiones se traduce olvidar. O perdonar, perdón. Y el concepto que yo entiendo por eso es el siguiente. El concepto bíblico, digamos, de perdonar es como que tienes una hoja, está ahí escrito algo, y el concepto es este: cuando perdonas, como que borras lo que está escrito ahí, como si jamás hubiera existido. ¿Te das cuenta? Y lo que yo entiendo, lo que esto para mí implica es lo siguiente: dejaron la red, olvidaron, perdonaron, por decir, las redes, es decir, borraron esa parte de su vida como si jamás hubiera existido. Porque para ellos, ese momento cuando Jesús les dijo, vengan, síganme, allí comenzó su vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que uno que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Pero se requiere una respuesta. Se requiere que cuando Jesús nos diga a nosotros, estoy buscando portadores de legado, que nosotros digamos, dejo mis redes, perdono, borro lo anterior, solamente para seguir el legado que el Señor me ha dado a mí, para que yo transmita también. Claro, la salvación es gratuita, pero la tienes que aceptar. Y Jesús quiere involucrarte en su legado, pero tienes que presentarte, tienes que estar presente, tienes que activarte. No puede ser algo pasivo, tienes que estar activo y decir, voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer para ser parte de este legado. Y aquí lo que yo veo son portadores de legado. Ahora, para terminar esta porción, y esto va a servir como puente
a la segunda sección. Ya terminando esto, nos ponemos de pie, damos una estirada, porque es que ese brownie cae pesadito, ¿no? Pero fíjense, Jesús les dijo, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y ya terminando el evangelio de Mateo, o San Mateo, no decimos San, ¿verdad? No San Mateo, nada más Mateo, ok. Les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora, fíjate bien, aquí fueron invitados para ser parte del legado. Aquí fueron encomendados a transmitir el legado. Desde mi punto de vista, realmente no hay gran diferencia en lo que les dijo Jesús aquí y lo que les dijo acá. Pero fíjate, imagínate si Jesús hubiera usado el lenguaje de Mateo 28 en Mateo 4. Si Jesús, cuando estaban pescando los discípulos, Pedro y Andrés, si Jesús les hubiera dicho, hey, vengan, síganme, y vayan por todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, en el momento que eran pescadores, ¿cómo crees que hubieran reaccionado los discípulos en ese momento? ¿Quién es? Entonces, fíjate, Jesús, Él sabe dónde estás. Y Él te va a hablar según tu nivel de comprensión y tu nivel de salud espiritual, digamos. Él sabe que algunos están aquí todavía y necesita hablarte ahí donde estás. No hubieran entendido este lenguaje en Mateo 4. Hubiera sido demasiado para ellos. ¿Cómo? ¿Por todo el mundo? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Pero ya para Mateo 28 ya estaban listos. Ya para Mateo 28, si Jesús les hubiera dicho, pescadores de hombres, oye Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tienes acá abajo? Envíanos al mundo. Fue ese proceso de transformación por el cual atravesaron, que allá para Mateo 28 estaban listos para transmitir el legado. Aquí son llamados a participar en el legado. Aquí son encomendados. Vayan. Ahora sí, han recibido el legado. 3 años han estado conmigo, les he estado enseñando. Ahora es tiempo de ustedes que transmiten el legado. El mismo llamado sigue en pie para cada uno de nosotros. Hemos sido invitados a recibir, heredar este lindo, este gran legado, el mayor legado en toda la historia de la humanidad. Pero también hay otro paso. Hay que nosotros mismos transmitir ese legado. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok, puestos de pie. Vamos a estirarnos. A continuar, y como dije, en la primera porción vimos algunos principios, ¿no? Pero más bien fue la invitación que se nos ha extendido a ser parte de un legado, y cómo Jesús nos extiende esa invitación y cómo nos corresponde a nosotros responder, ¿verdad?, a esa invitación. Pero enseguida vamos a ver otro suceso de la vida de Jesús, donde siento yo que en este único suceso Jesús nos enseñó tanto acerca de cómo vivir como ciudadanos del reino de Dios, y en particular para nuestro contexto ahora mismo, cómo dejar un legado. ¿Cómo le hacemos como hombres para dejar un legado? Ahora, nuevamente, lo que voy a compartir van a ser principios, conceptos, y tu tarea será tomar esos principios y buscar la manera, con la dirección del Espíritu Santo siempre, y con el compañerismo que hay aquí, cómo aplicar, transformar esos principios en pasos prácticos, aplicaciones prácticas para tu contexto. Si eres soltero, quizás tu contexto es el trabajo, o eres casado, tienes hijos, no importa. Tu trabajo será entonces transmitir esos principios en pasos prácticos. Y lo que vamos a ver es el suceso de cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, porque hay tanto que aprender de ese suceso, que es breve, en lo que cabe, es breve, pero vamos a ver lo que dice Juan 13. Voy a leer los versículos 2 al 5 y después regresamos a diferentes porciones para extraer algunos principios. Dice así: llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó
a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Creo que muchos, si no todos de nosotros, hemos o leído o escuchado enseñanzas o prédicas sobre esta porción de la Biblia. Y por supuesto lo más común que se comparte de esto es que Jesús estaba tomando un rol, asumiendo el papel de siervo, ¿verdad? Lavando los pies, porque ese era trabajo del criado de la casa, y eso es cierto. Pero creo que hay más que podemos minar de este suceso. Entonces, por ejemplo, veamos para comenzar esa primera porción del versículo 2, donde dice: llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Después, todavía en el capítulo 13, pero después nos damos cuenta de que Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. O sea, no fue sorpresa para Jesús. Ya al comienzo del capítulo 13, Jesús ya sabía, ¿verdad?, que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, Jesús le lava los pies como quiera. Y no solamente a Judas, o sea, podemos verlo de dos maneras. Primero, quizá imaginarnos a Jesús y se arrodilla ahí enfrente de Pedro. Dice Pedro, quizá lo está pensando. Y Pedro no quería, ¿verdad? No quiso, pero ya al fin lo convenció Jesús. Y quizá Jesús pensando: ay, Pedro, vas a morir por mí, vas a dar tu vida por mí. Andrés, tú también, Andrés. Quizá pensándolo, ¿no? Pensándolo. Cada uno de ellos. Y llega Judas. No, mejor a Judas no le lavo los pies. No, ¿verdad? Le lavó los pies como quiera. O quizá podemos pensar de esto de otra manera. Quizá Jesús estaba viendo a cada uno de los discípulos diciendo: este me va a negar, este me va a traicionar, este va a dudar, todos me van a abandonar. No, ¿para qué les voy a lavar los pies a estos ingratos? Pero no es lo que hizo Jesús. Le lavó los pies a cada uno de ellos, incluso Judas, incluso Pedro, que lo negó, incluso a Tomás, que dudó de él. Todos lo abandonaron, pero le lavó los pies a todos. Y creo que eso nos enseña algo muy importante a nosotros respecto al legado. Fíjate bien, esto es lo que yo anoté. Hombres que dejan legado sirven a sus herederos incluso cuando no merecen ser servidos. Ouch. ¿Pisecayos? Y especialmente como hombres, esposos, quizá padres. ¿A poco no han pasado veces en tu matrimonio o con tus hijos que tú dices: váyanse por un tubo? Malagradecidos, ingratos. Y quizá nuestra reacción en nuestra humanidad es decirles: ya no les voy a hacer nada. Y les puedo confesar que yo he pensado así. Yo tengo 2 hijas, 24 y 21. Y hubo un momento ya cuando en la adolescencia, que van creciendo, ¿no? Y que antes papi era todo, ¿sí? Daddy. Y yo las podía abrazar. Cuando mi niña, la menor, estaba en el 1er grado, cada mañana yo la llevaba a su salón de clase. Y no sé por qué, pero ella, yo me sentaba ahí en unos escalones que están ahí, unas escaleras, y ella se sentaba aquí y yo la acurrucaba. Y pasaban sus amigos y amigas y le valía, no le importaba. Yo aquí la tenía cada mañana. Ahora, cuando llegó a los 15, a los 16, ni un abrazo le podía sacar. Dime cuándo fue la última vez que me dieron un beso en la mejilla. Y tanto que he hecho por ellas, tanto que les he dado, tanto que he sacrificado, tanto que les he enseñado, y sigue la lista, ¿verdad? ¿Seré el único que ha pensado así? Gracias por la honestidad, gracias. Pero el ejemplo que nos dejó Jesús es difícil. Seamos sinceros, seamos hombres y admitir esto es difícil, pero nuestro llamado como padres, como hombres, es servirlos aun cuando no merecen ser servidos. ¿Tú crees que los discípulos merecían ser servidos por Jesús en ese momento? ¿Ya a punto de ser traicionado y muerto?
ser negado por Pedro, abandonado por todos estos discípulos, y Pedro lo reconoció, ¿verdad? No, tú, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies, Señor? No merecían estos herederos que Jesús los sirviera de esta manera. ¿Pero qué hizo Jesús? Le lavó los pies como quiera. Y si no has enfrentado esto todavía como padre o como esposo, va a llegar el momento que sí, en tu humanidad vas a sentir, ya no les voy a hacer nada. Ya no les voy, te compré ese carro, te he dado para esto, y así me expresas la gratitud, así, bueno, ya, para que veas. ¿Sí? Pero no es lo que hace un hombre delegado. Un hombre delegado, uno que deja legado, sirve a sus herederos incluso cuando no merecen ser servidos. Muy fácil decirlo, ¿verdad? Difícil hacerlo. Pero es el ejemplo que Jesús nos dio. Enseguida, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Creo que esto es importante, especialmente donde Juan, el autor de esta porción de la Biblia, coloca ese versículo, porque coloca esa explicación antes de que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Estaba diciendo que Jesús él confiaba en su identidad. Él sabía que al tomar el papel de un siervo, de hacer el trabajo asqueroso de un siervo, que él no perdía nada. Su identidad no era dañada, no era disminuida, porque él sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Entonces, lavar los pies a unos humanos ingratos a mí no me quita nada. Yo sigo siendo el creador de todo el universo, el rey invicto, invencible. Esto no me quita absolutamente nada. Yo puedo servir a estos ingratos y no me quita nada. Es lo mismo que se aplica a nosotros hoy en día. Hombres que dejan legado pueden servir a sus herederos porque están seguros de su identidad. Y sabes que esto es muy importante y muy difícil en nuestra cultura latina hispana, porque choca con lo que nuestra cultura dice que un hombre debe ser. Macho, así es. Y que el hombre no está para servir, está para llegar a la casa, quitarse los zapatos donde le dé la gana, dejar los zapatos donde le dé la gana, sentarse y que todo el mundo le sirve a él. Así crecimos. Eso se nos inculcó, que es totalmente contra la cultura del reino de Dios. Amén. Y entonces, yo les voy aquí entre nos, ¿verdad? Ser transparente. ¿Sabes quién lava la ropa en nuestra casa? Somos dos. Somos tres. Siendo que yo trabajo desde mi casa, mi esposa es maestra en la escuela pública y ya tiene 3, 4 años haciendo eso. Desde que ella comenzó a trabajar fuera de casa y yo me quedo en la casa, dije, bueno, yo lavo la ropa. Este año fue el único año que ya no estoy haciendo esto porque ella me lo pidió. Les cuento, a ver por qué me lo pidió, no sé. Pero los primeros 3 años que ella estaba trabajando en la escuela pública, yo le preparaba el desayuno cada mañana, sin faltar. Ahora, me pidió que ella no lo hiciera. No sé por qué. Me decía por 3 años que le gustaba el desayuno. Pero ahora ya cambió la dieta de mi esposa, entonces ya no le preparo. Pero por 3 años yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Dígame que tengo el mandil bien puesto, me importa un poco. Lo dejo en el caso, hermano, dice. Pero ¿sabes qué? Servir a mi esposa no me quita nada a mí de mi identidad, porque mi identidad está en Cristo. Y él ha dicho que yo soy cabeza del hogar. Yo soy cabeza del hogar. Y servir a mi esposa no me quita absolutamente nada de la autoridad que Jesús me ha dado a mí como el hombre del hogar. ¿Y sabes qué? Déjame llegar ¿Puedo pisar más callos? Sí. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, I'm sorry? Lo siento. Perdóname. Hoy está, bueno, muchas veces, ok. Déjame un poquito más. ¿Y a tus hijos? ¿También a tus hijos? Porque, bueno, no sé tú, pero yo crecí
Yo no me acuerdo de una sola vez que mi papá me dijera a mí, perdóname. Ni una sola vez en toda mi vida. En toda mi vida. Recuerdo y no estoy, o sea, yo amo mucho a mi papá, la verdad. Tenía sus faltas, claro, como todos, cada uno de nosotros, pero porque él era hombre, yo varón, pues él influyó mucho en mí, por supuesto, por el lado bueno y por el lado malo. Me acuerdo que recién casados, vivíamos aquí en San Antonio, mis papás en El Paso antes de divorciarse, y fuimos, mi esposa estaba embarazada, entonces las hormonas, la emoción estaban por todos lados, ¿verdad? Y mi papá le dijo algo a mi esposa, bromeando. Mi papá bromeaba mucho, pero por la condición de mi esposa se ofendió, pero mucho, y se fue a la recámara, se acostó y estaba llore y llore y llore mi esposa. Y esto se me grabó tanto en la mente que recuerdo que mi papá fue hacia donde estaba mi esposa y le comenzó a hablar suavemente. Dijo, mija, mira, no quise ofenderte, discúlpame, perdóname. Y yo ahí, ¿y de dónde salió? Pero ¿sabes lo que a mí más me dolió? Es que ahí estaba mi hermana también, viendo a mi papá decirle a otra niña lo que a ella jamás en toda su vida le dijo. Ni una sola vez que yo escuché a mi papá decirle a mi hermana, que es mayor que su servidor, pero que nunca le dijo a mi hermana, perdóname, hija. Nunca. Y mi hermana no estaba allí haciendo gestos, no, ella estaba allí porque realmente ella ama mucho a mi esposa, estaba preocupada por mi esposa, y yo creo que a ella le dio mucha felicidad ver que mi papá se estaba disculpando con ella. Yo no sé si mi hermana pensó, ¿y por qué a mí nunca me hiciste? No sé, pero eso en ese momento me pasó por la mente, ¿por qué nunca hiciste eso con nosotros? ¿Por qué nunca? Y recuerdo que años después, ya cuando nosotros teníamos nuestros hijos, yo no pretendo ser super papá, no, pero recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿dónde aprendiste a ser papá tan bueno? La implicación es que mi mamá me estaba diciendo, es que eso no lo aprendiste de tu papá. Aprendí muchas cosas buenas de mi papá, trabajador, responsable, constante. Eso todo lo aprendí de él. Yo puedo cambiar el aceite de un auto, las bujías, porque mi papá me lo enseñó, pero en verdad no me enseñó a ser padre. Y con tristeza y un poco de pena le dije a mi mamá, yo traté lo más de evitar lo que yo vi que él hacía. Porque yo tengo 2 niñas. Y como yo veía que mi papá interactuaba y trataba a mi hermana, yo dije, jamás mis niñas van a recibir eso de su padre. Ellos van a saber lo que es un abrazo, lo que es un beso, lo que es un cariño, lo que es apapachar a sus hijas, lo que mi hermana nunca experimentó en su niñez. Mis niñas sí lo van a experimentar. Puedes decirle, I'm sorry, lo siento, discúlpame a tus hijos, porque nuestra cultura nos dice que no. Ellos son los lepes. Ellos son los mocosos. ¿Cómo que les vas a pedir perdón? Pero sabes que al no pedirles perdón, les estás enseñando tú que ellos tampoco tienen que pedir perdón cuando cometen errores. Estamos dejando un legado. Y ellos están viendo nuestro ejemplo. En mi caso, algunas personas me han dicho, pues tú no tienes hijo, no tienes varón, no tienes a quién enseñarle cómo ser esposo o cómo ser padre. Y dije, es cierto, pero sí tengo a quién enseñarle qué buscar en un esposo, qué buscar en un padre. Yo quiero que mis hijas vean que yo amo a mi esposa, que yo sé cómo decirle, lo siento, me equivoqué, cometí un error, perdóname. Yo quiero que ellas vean eso y que esperen eso de sus esposos también. Les estoy enseñando, estoy dejando ese legado a mis hijas. Es lo que hacemos como hombres. Independientemente si tienes varones o mujercitas, estamos dejando este legado, estamos dejando este ejemplo. Y mucho de eso tiene que ver que yo me siento seguro en quién soy, porque mi identidad está escondida en él. Y yo puedo acercarme a un niño. Mi niña tenía 4 años de edad la primera vez que yo le pedí perdón. 4 años de edad. Me acerqué, yo sé que no se acuerda de esto ella, pero yo me acerqué y dije,
¿sabes qué, niña, mija? Papi cometió un error. ¿Me perdonas? Perdóname, mija. ¿Sí? Y en nuestra cultura, acercarte a un niño de 4 años para pedirle perdón, no, ni lo mande Dios. Así no se hacen las cosas. Pero mira, nosotros vivimos según, no la cultura latina, vivimos según la cultura del reino de Dios, que es sobre toda otra cultura. Jesús nos enseñó esto. Enseguida, ¿qué dice? Aquí, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ahora, esto es importante, no que lo demás no, ¿verdad? Pero cuando dice que se quitó el manto, está hablando acerca del manto de maestro, el manto del rabino. Se quitó ese manto y se ató una toalla, la toalla del siervo. Y es muy parecido a lo que dice Pablo, ¿no? Que él se despojó, no se escatimó a él mismo, sino que tomó forma de siervo. Es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Jesús tenía todo el derecho, todo, era el maestro, el rabino, el líder de estos hombres. Él tenía todo el derecho de esperar o incluso de exigir que uno de ellos se levantara a lavar los pies de los demás. Él tenía ese derecho. Y tenía ningún deber de lavar los pies a los discípulos. Pero ¿qué hizo Jesús? Renunció a sus derechos y él aceptó el deber de ser siervo. Y esto es lo que nos dice como hombres de legado. Hombres que dejan legado renuncian a sus derechos y aceptan el deber de servir a sus herederos. Eso es todo lo contrario a lo que nos dice nuestra cultura hoy en día. Incluso en el mundo de cualquier mundo realmente, en el liderazgo, el punto de vista es que entre más vas ascendiendo en tu liderazgo, en tu empresa, lo que sea, más derechos tienes. Pero en la economía del reino de Dios, entre más vas subiendo en liderazgo, menos derechos tienes. El primero será el último. Ahora, para explicar esto un poquito más, aquí tenemos derechos y deberes, 2 triángulos. Y lo que esto significa en el lado de los derechos, no le sé todavía, el lado de los derechos, fíjate cómo la base aquí está muy ancha, lo cual significa muchos derechos. Y aquí en la punta está muy angosta, ¿no? Muy estrecha, lo cual significa muy pocos derechos. ¿Te das cuenta? Al revés, deberes, muy pocos deberes, muchos deberes. ¿Te das cuenta? ¿Explico con esto? Ahora, mientras que uno va, esta es una enseñanza de liderazgo también, conforme uno va creciendo en su liderazgo, menos derechos y más deberes. ¿Sabes quién en este salón, en esta iglesia, quién es la persona que tiene menos derechos de todos y más deberes? Este hombre de aquí. Él perdió el derecho de decir, hoy no voy al servicio. Tiene el deber de presentarse cada domingo. Perdió el derecho de enojarse con su esposa y sus hijos en público, porque quién sabe quién lo está viendo. Tiene muy pocos derechos, ¿sí? Y como hombres, fíjate bien, vamos a ver esto. Un bebé recién nacido tiene muchos derechos. Todos. ¿Cuál deber tiene un bebé? Nada. Tiene el derecho de llorar cuando le dé la gana, de dormir cuando le dé la gana, de despertar a sus padres cuando le dé la gana, de hacer su necesidad cuando y donde le dé la gana, cuantas veces le dé la gana, ¿sí o no? Muchos derechos, muy pocos deberes. Ya de niño, bueno, todavía tiene muchos derechos, pero perdió algunos derechos y ahora tiene un poquito más de deberes. Adolescente, aunque piensan los adolescentes que tienen todos los derechos del mundo, tienen menos derechos. Ahora tú te tienes que levantar, tú solito. Mamá y papá no te van a despertar en la mañana, ese es tu deber. O sea, no tienen todos los deberes, pero ahora tienen un poquito más de deberes. Llegas a ser joven adulto, ahora tienes el derecho
de salir y estar fuera en la calle hasta la hora que te dé la gana, porque tienes tu propio departamento. Pero ahora tienes el deber de ir a trabajar para pagar ese departamento. ¿Te das cuenta? Cuando eres casado o incluso padre, aunque no lo pienses, perdiste muchos derechos. Y has asumido muchas responsabilidades, ¿sí o no? Porque ahora no puedes salir cuando te dé la gana. Ahora cuando vas a salir a comer, tienes que consultar a dónde vamos. Perdiste el derecho. Ahora no puedes ir a cualquier lugar cuando te dé la gana, donde te dé la gana, regresar. No. Ahora tienes a tu esposa. Perdiste ese derecho y tienes ahora el deber. Y como padre, pierdes más derechos, porque ahora tienes el bebé que tiene todos los derechos del mundo, no tiene ningún deber, pero ahora tú tienes el deber de ir a trabajar, de suplir las necesidades. Mi mamá siempre me decía, zapatos, zapatitos. Si te compras zapatos, tienes que comprarle zapatitos a tus niñas también. Tienes ese deber. Perdiste muchos derechos. Ahora, muchos hombres están satisfechos en quedarse allí. Y está bien. No tiene nada de malo. Son personas responsables, hombres responsables, buenos esposos, buenos padres, está bien. Pero hay un nivel más arriba todavía. Hombre delegado. Buenos esposos, buenos padres, piensan en el aquí y el ahora, y eso está bien. Tenemos que hacer eso, ser responsables, proveer, ser buenos ejemplos, líderes espirituales en el hogar. Pero el hombre delegado está pensando en generaciones, está pensando en lo que va a dejar para sus hijos, para sus nietos, bisnietos y etcétera. Yo les dije a mis hijas, yo tengo mi canal de YouTube donde hago enseñanzas, y luego tengo un canal personal, y no lo he hecho de manera constante, pero les he dicho, voy a subir de vez en cuando videos que son para ustedes. Y el primer video que yo hice, yo dije, estoy hablando en este momento, sí, a mis 2 hijas y a mi yerno, pero estoy hablando a algunas personas que jamás voy a conocer. Estoy presentando esta enseñanza para mis nietos que quizá nunca voy a conocer, mis bisnietos. Este es Papá Mario. Y esta es una de las cosas que yo he aprendido en la vida, que Dios me ha enseñado y quiero enseñarles a ustedes. Un hombre delegado. Y fíjense, estoy compartiendo mis experiencias, no pretendiendo ser el que ya lo tiene todo figurado. No. Estoy aprendiendo y creciendo, me falta mucho. Pero un hombre delegado, ya comenzamos a ver más allá. No solamente el aquí y el ahora, sino que cómo es que lo que estoy haciendo en este momento, cómo va a impactar a las generaciones que vienen después de mí. Así piensa un hombre delegado. Y esa persona, ese hombre delegado, entiende bien, ¿sabes qué? Yo perdí todos mis derechos. Aquí en la cima ya no hay derechos, pero ¿cómo hay deberes? Es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Ese hombre delegado renuncia a sus derechos y acepta el deber. Una cosa más. Juan 13:14. Y esto es clave. Les dijo Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ahora, fíjate bien lo que Jesús estaba haciendo. No solamente hizo algo para ellos, sino que tomó el tiempo para enseñarles por qué lo estaba haciendo y qué esperaba de ellos. Esto es lo que nos enseña a nosotros. Hombres de legado, que dejan legado, capacitan a sus herederos para que también dejen huellas de legado. Que no termine con nosotros. Nuestro deber, parte de nuestro deber como hombres de legado, es capacitar a la generación que viene después de nosotros. Es lo que hizo Jesús. Ya vieron lo que yo hice, háganlo ustedes también. Les di el ejemplo, les enseñé qué hacer para que no se quedara, que no terminara conmigo, sino que ustedes transmitieran ese legado también. Es lo que hacemos como hombres de legado. Capacitamos a la generación, a las generaciones que vienen después de nosotros. Que no se diga
de la próxima generación, de nuestros hijos y nietos, como dice el libro de Jueces, el capítulo 2, que se levantó una generación después de Josué que no conocía a Dios ni lo que había hecho por Israel. Y esa generación no tenía la culpa. Era la generación actual que no le enseñó a la próxima generación. Si nuestros hijos no aprenden, hay un dicho que dice, no existe tal cosa como un alumno malo, es el maestro. Y si ellos van a aprender, si van a transmitir el legado, es porque nosotros los vamos a capacitar a hacerlo. Unas frases clave que quiero dejar con ustedes, ya terminé, Fabio, pero quisiera desempacar más esto, pero creo que estas frases se explican solas, fíjate bien. Lo que tus herederos digan de ti mañana depende de cómo vivas hoy. No esperes hasta el lecho de muerte para decir, esto es lo que quiero que digan de mí. No, eso comienza hoy. Lo que yo quiero que mis hijas digan de mí, no depende de ellas, depende de mí. Si yo quiero que mis hijas digan, mi papá era un hombre de mucho cariño, que no nos juzgaba, sino que nos guiaba, ese deber no es de ellas. Si yo quiero que digan eso de mí, yo lo tengo que hacer desde ahorita. Si yo quiero que mi esposa diga, era un hombre que me amó, supo amarme, cuidarme, protegerme, proveer por mí, ese deber no le corresponde a ella, me corresponde a mí hacerlo. Lo que digan tus herederos de ti mañana depende de cómo vivas hoy. Enseguida, establecer tu legado sucede a diario, no en un solo día. No hay día feriado, no hay día de descanso cuando se trata del legado, sino que todos los días es un día para dejar tu legado. Yo creo que estás de acuerdo conmigo cuando digo que hay ciertas memorias que están en tu mente que no sabes ni por qué están allí. O sea, son cosas que no tienen nada que ver con nada, pero están muy presentes en tu mente. ¿Sabes lo que eso me dice a mí? Que yo no puedo dictar lo que mis hijas van a recordarse. No puedo dictar eso. Lo que se les grabe en la mente, quién sabe cómo sucede eso. Entonces, todos los días yo tengo que estar muy pendiente del legado que les estoy dejando, porque quién sabe qué se les va a grabar en la mente. No voy a ser perfecto, lo entiendo, pero cuando sí cometa un error, perdóname, porque yo quiero que eso se grabe en su mente. ¿Sí? Lo último, y esto es importante, tus herederos resumirán tu legado en una sola oración. Más vale que la escojas hoy. ¿Qué quieres que digan de ti? Tú eres el responsable por eso. El legado que dejes es tu deber, es tu responsabilidad. Y ya cuando estés allí en el ataúd, piensa en esto. Cuando pase mi esposa, ¿qué quiero que mi esposa diga de mí? Eso depende de ti. Tu esposa va a resumir tu matrimonio en una sola oración. Escoge hoy cuál será esa oración. Tus hijos van a pasar y van a decir algo de ti. ¿De qué se van a recordar? Escoge eso hoy, porque ese es el legado que vas a dejar. Las huellas de un legado. Esto es tan importante. Y lo bueno es que el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo, su misma vida. Él fue nuestro ejemplo respecto a cómo dejar un legado y la importancia de ser hombres que dejan huellas de legado. ¿Me acompañas en una oración? Y lo que quiero que ores es lo siguiente. ¿Qué si comenzamos dándole gracias al Señor? Porque Él no vio solo unos simples pescadores en nosotros, sino que cuando Él nos vio a nosotros y nos eligió, Él dijo, yo veo portadores de un legado. ¿Quieres darle gracias a Dios por eso? Dale gracias, démosle gracias. Señor, no sé qué viste en mí, no sé qué viste en nosotros, pero gracias, Señor. Te damos gracias por esta gran oportunidad, este privilegio, Señor, de recibir tu legado, el mejor legado en toda la historia de la humanidad. Y también el privilegio, Señor, de transmitir este legado. No somos perfectos, sino que sí vamos a cometer errores. Y aún así, Señor, nos has elegido a nosotros para ser portadores
de este gran legado. Y lo único que podemos decir es gracias. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. No lo merecemos. Ahora cambia un poquito y ahora comienza a pedirle dirección al Espíritu Santo. Que Él nos enseñe a cada uno de nosotros cómo ser hombres que dejen huellas de legado. Solos no podemos. Sin su dirección, sin su ayuda, fracasaremos cada vez. Espíritu Santo, dependemos de ti. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, queremos hacer un compromiso, Señor. Así como los discípulos al instante dejaron sus redes y te siguieron, Señor Jesús, queremos hacer lo mismo, Señor. Ya que nos has llamado a ser partícipes en este gran legado, Señor, queremos dejar todo hacia un lado para transmitir, Señor, este legado. Nos comprometemos, Señor. Lo haremos para avanzar tu reino, avanzar la misión que tú, Señor Jesucristo, iniciaste. Pero, Señor, nos acercamos a ti pidiéndote ayuda, dirección, fortaleza, sabiduría, Señor, porque no lo podemos hacer solo, no somos capaces, no sabemos cómo, Señor, pero te necesitamos y pedimos ayuda, Señor. Gracias porque nos has dado el ejemplo, Señor Jesucristo. Y ahora terminemos dándole gracias, Señor, gracias por lo que está por venir. Ahora que un salón lleno de hombres se han comprometido a ser hombres de legado, y que nos hemos comprometido a buscar la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, sabemos que cosas grandes están por venir, Señor. Y que en poco tiempo, Señor, y también a largo plazo, escucharemos testimonios, Señor, de cómo tú estás obrando y estableciendo legado en esta iglesia y en cada hogar que se representa en este momento. Y por eso te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús.